Bien, hermano, buenas noches. Bienvenidos todos. Hermano Edwin, bienvenido. Gusto tenerlo con nosotros. Hoy vamos a estudiar dos capítulos para este día, para esta noche. Hemos estado estudiando dos capítulos cada miércoles. Y esto se debe a que en estos libros encontramos muchos nombres, genealogías de personajes de antes, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente no hay mucho que sacarle a estos versículos. Entonces vamos a estudiar algunos nombres, porque es lo único que encontramos, ¿verdad? En estos dos capítulos. Estoy hablando del capítulo 5 y el capítulo 6 del primer libro de las Crónicas. Capítulo 5 y capítulo 6 del primer libro de las Crónicas. Desde el capítulo 1 hemos estado viendo prácticamente puros nombres y seguimos. No sé hasta dónde van a llegar todos estos nombres, ¿verdad? Pero no hay mucho que sacarle, así que si usted encuentra algo, hágalo saber y compártalo y juntos con la iglesia. Recordemos que es un estudio y todos podemos colaborar, todos podemos aportar algo. Es un estudio que le damos a la Biblia y si algo usted quiere compartir, hágalo, ¿verdad? No se quede con ello. De esta manera todos aprendemos. Dice en el capítulo 5, su versículo 1 dice: descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Rubén, hermanos, era el séptimo hijo de Jacob, ¿verdad? Rubén era uno de las 12 tribus. Rubén, hermanos, era el primogénito, ¿verdad? De Jacob. ¿Por qué el primogénito si era el séptimo hijo? Bueno, porque era el hijo de Lea. ¿Se acuerdan de Lea? ¿Quién era Lea? Ayúdenme, ¿quién era Lea? Era su prima, prácticamente era su prima, ¿verdad? Pero ¿quién era? Lea era la esposa de Jacob, ¿verdad? Que le dieron cuando fue engañado. ¿Se acuerdan que Jacob se enamoró de Raquel, la hermana? Pero por el orden, Jacob trabajó 7 años con su tío para ganarse a Raquel, pero al final no le dieron a Raquel, sino le dieron a Lea. ¿Por qué? ¿Por qué fue Lea y no a Raquel? Por ser la mayor, ¿verdad? Ese era el orden que ellos tenían en aquel tiempo. De que la mayor se casaba primero y luego seguía la más pequeña. Yo no sé, hermanos, si Jacob preguntó si se valía que le dieran a Raquel, porque Raquel era la menor. Quizás no preguntó, pero él trabajó 7 años para ganarse a Raquel y al final le dieron a Lea. Lo engañaron. Ahora le dice el tío, ¿sabes qué? Tienes que trabajar otros 7 años para que te dé a Raquel. Entonces de Lea nace Rubén, ¿verdad? Rubén, hermanos, fue el primogénito, pero dice que perdió su primogenitura porque violó el hecho de su padre. ¿Qué hizo entonces Rubén para perder su primogenitura? ¿Qué pasó? Él era el primogénito, pero dice que perdió su primogenitura porque violó el hecho de su padre. Resulta que se metió con la concubina de su padre, o prácticamente su mujer más adelante, ¿verdad? Esto fue, me parece que fue Bilha. Entonces Rubén se metió con ella y ahí prácticamente rompió o violó las reglas y perdió su primogenitura. Ahora dice una vez más el versículo: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre,
sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces prácticamente perdió la primogenitura, ¿verdad? Ahora, esto de ser el primogénito, hermanos, era como que se valía, ¿no? Pasárselo del uno al otro. ¿Se acuerdan de Esaú? Cuando vendió su primogenitura, ¿cuánto le costó a Jacob? Un guisado de lentejas le costó, ¿verdad? Tanto que pagó. Ahora, imagínense, hermanos, que él compró la primogenitura de Esaú, su hermano, por un plato de comida. ¿Qué fue lo que dijo Esaú? Bueno, al fin y al cabo, me voy a morir. ¿Para qué quiero esto? Y vendió y dice que juró que le daba su primogenitura a Jacob. Entonces prácticamente también la perdió, ¿verdad? Ahora, yo pregunto, hermanos, no tengo mucha información de esto, pero ¿cuáles eran los privilegios de ser el primogénito? O sea, ¿qué ganaba con ser el primogénito? Por ejemplo, Jacob. Jacob dijo, véndeme tu primogenitura y te doy un buen plato de lentejas. Bueno, más bien Esaú se lo pidió, ¿verdad? Pero a Jacob le gustó el negocio y lo hizo. ¿Pero qué ganó Jacob con eso? Tenía la bendición de su padre, tenía la bendición para seguir la línea, era el primero. Como que se ganaba el primer lugar, ¿no? Por ser de la familia. Pero también dice que le tocaba doble porción por ser el mayor. Digamos que si el padre tenía mucho ganado, al hijo mayor, al primogénito, le tocaba el doble. O sea, tenía sus privilegios, tenía sus ventajas de ser el primogénito, ¿verdad? Así que vemos entonces que Rubén, por violar las reglas de la casa, perdió su primogenitura y ahora le es dado a los hijos de José. Verso 2 dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Judá, hermanos, fue alguien importantísimo entre todos sus hermanos, ¿verdad? Pero no le fue dado a él, sino a José. A pesar de que Judá llegó a ser alguien muy reconocido, alguien que sobresale mucho en la Biblia, no llegó a ser de Judá, sino de José, ¿verdad? Vamos a seguir. Luego vienen, hermanos, encontramos en todos estos versículos puros nombres. Yo no sé si alguien quiere agregar algo. Y no los vamos a leer, hermanos, porque en realidad son demasiados nombres, hasta el versículo 10, donde encontramos puros nombres de todas estas descendencias. Recordemos que todos estos son descendencia de Rubén. Ahora, dice en el versículo, vamos a saltarnos al versículo 11, descendientes de Gad. Y al igual, si leemos todos estos versículos, encontramos puros nombres. Pero hablemos un poquito acerca de Gad. ¿Quién era Gad? ¿Alguien tiene alguna idea quién era Gad? Gad era otro, ¿verdad? De los hijos de Israel. Gad, hermanos, no tengo mucha información acerca de este personaje llamado Gad, pero sí, al igual era un hijo más de Jacob, ¿verdad? Uno de los 12, que por cierto eran 13, pero solo se mencionan 12. Gad, ¿dónde dejé mi información acerca de Gad? Hermano, fue el primer hijo de Silpa, la criada de... El primer hijo de... Lea. ¿Primer hijo de Lea? No. No, de la criada de Lea. Concubina, correcto, es la criada. De la concubina de Lea.
Esta viene a ser Silpa. Sí. Silpa. Este fue el hijo entonces de Silpa, hijo de Jacob. Recordemos, hermanos, que todas estas tribus o todos estos hermanos eran hijos de varias mujeres, ¿verdad? De 4 hermanas, 4 mujeres. No era una sola mujer, pero el padre sí era uno solo de todos ellos. Así que de Gad, hermanos, no hay mucho que aprender. Vamos a brincarnos al versículo 18, donde encontramos la historia de las 2 tribus y media. ¿Por qué 2 tribus y media? ¿No podrían ser 3 tribus? Dice, los hijos de Rubén, en el versículo 18, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. O sea, este era digámosle, el grupo de estas 2 tribus y media, que eran ¿quiénes? La tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. Pero yo pregunto, ¿por qué era media tribu de Manasés? Hermano Francisco. Hermano, ¿por qué se menciona la media tribu? Aquí dice la media tribu de Manasés, ¿verdad? Hermano Minor. Eran 2 hermanos ellos, Manases y tenía otro hermano él, pero entre ellos 2 formaban una tribu, si estoy bien. Formaban una tribu, Manasés y su hermano. Manasés era hermano de Rubén, hermano de Gad, ¿verdad? Era otro de las 12 tribus. No. Tenía, no sé, menos seguidores en su división, tal vez. Hablando de que habla de números de ellos, de cuántos guerreros tenían. A veces tenía menos guerreros que los otros 2, por eso se consideraba media tribu, no sé. Yo que sé, Ok, interesante. Yo creo, hermanos, que estos hombres, este número que se menciona es la unión de todos ellos, ¿verdad? No sabemos cuánto tenía cada uno, pero la unión de todos formaban este número. Pero la media tribu de Manasés, hermano Francisco, ¿iba a decir algo? Vemos a Manasés como en el centro de Jerusalén, y un poquito más arriba, yendo al Líbano, tenemos la otra parte de Manasés. Sí, correcto. Este fue el problema, digámosle, de esta tribu. La mitad de esta tribu dice que recibió herencia antes de cruzar el río Jordán. Prácticamente iba el grupo de la tribu de Manasés, pero la mitad se quedó de este lado y la mitad continuó. Entonces prácticamente no era toda la tribu de Manasés la que iba. Como dice el hermano, había una parte del otro lado. Entonces por eso se le llama a la media tribu de Manasés, ¿verdad? Estaban separados, exactamente. Como que habían 2 grupos, Entonces la mitad está allá. de este lado de la bahía, de otro lado de la bahía estaba. Exactamente, entonces habían como 2 Manaséses, ¿verdad? Entonces es considerado como la mitad, ¿verdad? O media tribu, ¿verdad? Y esta es la razón porque en varias ocasiones encontramos la media tribu de Manasés. Y es esta la razón porque media había de aquel lado y media de este lado, ¿verdad? Sí, esos fueron los que quedaron por el lado norte. Me parece que son los que se quedaron de aquel lado. Hermano Elmer. Sí, hermano, fueron los que se quedaron del otro lado del agua. Ellos fueron los que quisieron hacer una réplica también de las cosas que habían hecho en el pueblo de Israel. Ahí fue donde ellos empezaron a caer.
Y es que recordemos, hermanos, de que esta tribu prácticamente había decidido no ir a la conquista. Ujú. Y prácticamente ahí es donde Moisés Josué, si no me equivoco, hace el pacto con ellos, que les permite poseer esa tierra, pero tenían ellos que ganársela y ir a pelear contra los filisteos, los cananeos, todos ellos. Y la recompensa era volver a regresar ellos a ese lugar, prácticamente porque había mucho pasto y ellos tenían mucho ganado. Exacto. Sí, ellos eligieron esta parte y ahí les tocó su herencia, ¿verdad? Ahora, creo que cuando Moisés bendice a todas las tribus, a ellos los consideró como un león, como alguien que agarraba de lo mejor de la tierra, ¿verdad? Y ellos agarraron esta parte, ¿verdad? Gracias, hermano. Pero dice que eran hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44,760 que salían a la batalla. Eran hombres preparados, hombres que entrenaban para la guerra, hombres que estaban dispuestos a cualquier cosa, ¿verdad? Esto es interesante, porque una buena preparación, hermanos, ayuda en todo, ¿verdad? Ahora, dice en el versículo 19, estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Estos hombres, hermanos, aparte de que estaban muy bien preparados, muy bien entrenados, eran muy buenos para el arco, hicieron algo muy bonito. En primer lugar, hermanos, ellos no confiaron en lo que eran. Ellos no dijeron, bueno, estamos preparados para la guerra, somos especialistas en el arco, tenemos entrenamiento todos los días. Ellos no dijeron esto. Dice que ellos, ¿qué hicieron? Dice que esperaron en Dios. Clamaron a Dios y esperaron en Dios. Esta es una manera, hermanos, sabia de vivir la vida. En el sentido de que no porque tenemos todo lo necesario vamos a dejar de creer o de buscar a Dios. Tal vez decimos, bueno, lo tengo todo, ¿qué más necesito? Nada. Y Dios se queda a un lado. Estos hombres fueron sabios. A pesar de su buena preparación que tenían, ellos esperaron en Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Ganaron. El enemigo, como quien dice, se rindió. ¿Por qué? Porque pusieron a Dios en primer lugar y no en sus fuerzas. ¿Se acuerdan de aquel grandulón, cómo se llamaba? Goliat. Ellos, el pueblo de los filisteos, confiaban en este hombre. Por su fuerza, por su altura, por su poder que él tenía, y es que nadie le había podido ganar. Confiaron en este hombre, en que él podía hacerlo todo. Pero las fuerzas, hermanos, y la preparación del hombre sin Dios no tienen sentido. No sirven. Goliat perdió la guerra, perdió la batalla, hasta murió. Por alguien sin preparación, por alguien que no era entrenado como él, y fue vencido. Podemos entonces aprender, hermanos, que nuestras fuerzas sin Dios de nada sirven. No tienen sentido por más preparados que estemos. Estos hombres eran preparados, pero no solo se prepararon, sino esperaron en Dios, y eso les dio la victoria. Esto, hermanos, es una lección para nosotros. ¿Qué tan preparados estamos espiritualmente? Necesitamos la preparación. Eso es muy bueno. Pero tampoco podemos quedarnos de decir, bueno, es que ya lo sé todo. Mencionan un versículo, ese ya lo sé, ya lo he oído muchas veces. Necesitamos entrenar más, necesitamos estar preparados.
Pero no solo eso, porque de nada nos sirve sabernos la Biblia completa, de sabernos todos los versículos, si no esperamos en Dios. Entonces, hay mucha gente, hermanos, que conoce de Biblia. Yo tengo tíos que para hablar de Biblia ellos conocen muy bien. Pero si no esperamos en Dios, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Vamos a perder la lucha espiritual. Porque la lucha espiritual no se gana por lo que sepamos, sino por la confianza, la esperanza que tenemos en Dios. Entonces podemos ver en estos versículos que estos hombres fueron sabios, ¿verdad? Porque esperaron en Dios y eso les dio la victoria. Vamos a seguir con nuestros versículos. ¿Alguien quiere agregar algo a estos versículos? Versículo 21 dice: y tomaron sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos y 100,000 personas. Se llevaron todo. Una gran ganancia, ¿verdad? Además de haber vencido al enemigo, se llevaron todo esto, ¿verdad? Vamos a seguir en los versículos. Vamos a brincarnos al versículo 24. Dice: y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Así, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Ediel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Prácticamente los versículos, la descripción del versículo 18, hombres preparados, ¿verdad? Hombres valientes, hombres fuertes. Pero miren lo que dice el versículo 25. Hermano May, lo que dice el versículo 25. Primera de Crónicas 5:25. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Gracias, hermano. Miren, hermano, lo que pasa con estos hombres valientes. ¿Dónde está la valentía? No que muy valientes, muy preparados, muy de espada. ¿Qué pasó, hermanos, con la esperanza en Dios? Esto nos da a entender, hermanos, que nuestra mente es como, no sé, como muy frágil, como muy fácil de poder mover. Estos hombres cambiaron de idea así inmediatamente. Dice, versículo 25, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Cayeron una vez más en la idolatría. Y así es el hombre. Hoy estamos bien, mañana quién sabe. Hoy estamos mal, mañana estamos bien. Podemos verlo, hermanos, en muchos personajes llamados por Dios que pasaban este tipo de proceso. Estaban bien, estaban mal, se reconciliaban. Yo diría que es como parte de la vida, parte del ser humano que pase todo esto. No ha habido, hermanos, un hombre que encontremos en la Biblia que nunca le falló a Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso de David. David es un ejemplo que Dios mismo usa que los pueblos puedan seguir. Dice, no como mi siervo David. O sea, un ejemplo a seguir. Pero David, hermanos, no fue un angelito blanco que se diga. David, hermanos, fue un hombre, diríamos, malo, con la única excepción de que nunca se inclinó ante los ídolos. Tal vez este era lo que Dios miraba más de David, el único que nunca se hincó ante los ídolos. Pero podemos ver a estos hombres fuertes que caen en la idolatría. Versículo 26 dice, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, a Abor, a Ará y al río Gozán hasta hoy. Prácticamente hasta cautivos
se los llevaron por su desobediencia. Fueron vencidos, fueron cautivos, ¿verdad? Por su desconfianza, por haber abandonado a Dios. Vamos a seguir. ¿Alguien quiere agregar algo antes de pasar al capítulo 6? Y Daniel, él siguió y dijeron que nadie le orara, que nadie, estaba prohibido orar. Y Daniel no le importó, abrió sus ventanas y lo miraron que él estaba orando. O sea que él sí estaba consciente, no se hizo al lado de ellos, sabía lo que le iba a pasar, ¿verdad? Que lo iban a meter al foso de los leones Sí. o al fuego por estar haciendo eso. Pero a él no le importó, se dejó ver, ni siquiera se escondió para orar. Y lo otro es que, según lo que leyó, que somos tan frágiles, ¿verdad? Y es triste pensar que algunos hermanos que han sido sectarios o han sido católicos vuelvan después de conocer la palabra de Dios. Yo tengo una prima que hasta se enojó conmigo por eso, porque nacimos en la iglesia, hermana, crecimos, hermano, en la iglesia juntos, nos bautizamos pequeñas, y nunca conocimos el catolicismo, y ahora ella está en el catolicismo. Wow. Hasta bautizado sus niños, hacen cosas, y una vez yo le dije y se enojó conmigo, ¿verdad? Le digo yo, pero si tú conociste la palabra de Dios y ahora tú estás en ese paganismo. Y me dijo, no importa, si me querés sacar del Facebook, sacame, ¿verdad? Porque, digo yo, qué triste, ¿verdad? Porque, digo yo, si nacimos en la iglesia, ¿por qué ella se tuvo que regresar? Entonces, a veces por conveniencias, o no sé qué pasa, pero muchas personas dicen que estuve en la iglesia de Cristo, pero me regresé otra vez. Eso es triste, hermano. Es triste, honestamente es triste. Sí, porque si uno ya sabe, conociendo la verdad, ¿cómo es que uno va a retroceder? O volver al mundo, que es lo peor. Y es lo que hemos venido viendo durante todos estos capítulos, ¿verdad? O estos libros que hemos venido leyendo acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios no les dijo, no lo hagan, no lo hagan? Y ahí van otra vez. O sea, lo que decía, como que es nuestra mente la que juega, la que... no sé qué pasa en nuestra mente. Pero sí, al igual que muchos hombres en la Biblia pasan por lo mismo, ¿verdad? Entre más lo prohíbe Dios, más necio es el hombre para hacer las cosas, ¿verdad? Gracias, hermana. ¿Alguien más? Si no, vamos a comenzar con nuestro capítulo 6, que tampoco tiene mucho que sacarle. Versículo 6 encontramos, dice, los descendientes de Leví. ¿Quién era Leví? Leví es un personaje muy conocido. Leví, hermanos, es otro hijo de Jacob, ¿verdad? Leví, hermanos, era una tribu, digámosle, afortunada, digámosle de esta forma, porque fue la elegida de donde Dios iba a sacar a todos los sacerdotes. Dice en el versículo 1, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Marari. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Versículo 3, los hijos de Amram, tenemos a Aarón, tenemos a Moisés y María. Estos personajes sí ya nos suenan muy conocidos, ¿verdad? Aquí está, hermanos, la descendencia. Entonces prácticamente Aarón y Moisés y María, estos tres hermanos, eran descendientes de Leví, ¿verdad? De la tribu de Leví. Pero es interesante, hermanos, porque de ahí van a salir todos los sacerdotes, ¿verdad? De la tribu de Leví. Aarón era un sacerdote. Pero aquí viene, hermanos, una vez más lo que hablaba nuestra hermana, de que Aarón, siendo un sacerdote, ¿acaso no fue Aarón el que hizo aquel becerro de oro allá en el monte Sinaí?
¿Se acuerdan? Esto fue algo gravísimo. Claro, se sintió presionado por el pueblo, pero él como hombre sabio no lo hubiera hecho. Pero se dejó llevar y cayó en el gran error de haber hecho este becerro. ¿Qué iba a decir? Sí, el pueblo lo presionó y lo hizo, ¿verdad? Pero estuvo mal. ¿Por qué? Porque sintió más tuvo más temor al pueblo que a Dios. Y eso está mal, ¿verdad? Es como decir, bueno, es que mi familia me dice que no vaya a la iglesia y dejo de ir. Yo conozco personas que las han amenazado, bueno, si vas a la iglesia, te dejo. Entonces se le tiene más temor a la familia, al hombre, que al mismo Dios, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Aarón. Pero vemos entonces que ellos son descendientes de la tribu de Leví. Hermano, perdón, yo conozco a alguien en El Salvador que estudió el curso bíblico donde yo trabajaba ahí. Y yo la evangelicé a esta persona. Y ella estaba a punto de bautizarse y yo los domingos pasaba por ella. Pero la presión de la mamá, que si haces cristiana, ya no vas a ser mi hija y te voy a desheredar. Wow. Y entonces ella ya no se convirtió. Entonces, digo, todo lo que se hizo, estudió el curso bíblico y yo le iba a dar clases a su casa. Cuando tomó la decisión, la mamá la amenazó. Wow. Y ya no se convirtió. A veces es entendible. Yo conozco también, hermanas, a una señora que pasó por lo mismo. Ella se bautizó y el esposo le dijo, si sigues yendo a la iglesia, olvídate de mí. Y ella sí se bautizó. Pero yo en cierta manera los entiendo porque la fe de ellos está muy tierna, ¿verdad? Ellos comienzan. Llega el momento donde quieren bautizarse, se emocionan, se bautizan con ganas de seguir, pero viene una amenaza de este tipo, posiblemente opten por tomar esta decisión, ¿verdad? Yo con esta señora, así le dijo a su esposo y dejó de ir. Ella nunca fue a la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvo más temor al marido, ¿verdad? De que fuera dejada que a las cosas de Dios. Qué triste, ¿verdad? Diga. Sí, hermano, yo tengo una bonita historia acerca de esto. Esto sucedió allá en San Francisco, en Civic Center, donde prácticamente yo nací en la obra. Era una niña filipina, tenía como 12 años cuando ella se bautizó. Y los padres no estaban de acuerdo con ella, porque eran católicos, ellos. Pero la niña aún así llegó a la iglesia y le gustó y siguió yendo hasta que se bautizó, opuesto a los padres. Pero los padres nunca sabían de que ella se había bautizado y mucho menos que la niña iba a la iglesia los domingos. No sé qué decía ella, que iba a salir, pero y se iba a la iglesia. Se iba a la iglesia. Interesante. Cuando ella cumplió los 15 años, se celebró ahí en la congregación los 15 años. Ahí la mamá se dio cuenta que ella había sido bautizada y todo eso. Se le tomó 7 años para la mamá, digamos, convertirse en cristiano. Ya estábamos hablando que la niña tendría quizás unos 19, 20 años. Y 5 más años después se bautizó el papá de la muchacha. Ya estamos hablando de una muchacha grande. Todo, muy linda eso. Interesante. Ella los ganó, digámosle de esa forma, ¿verdad? Gracias, hermano. Estamos viendo entonces a alguien más. La descendencia de Leví. Dice en el versículo 25: los hijos de Elcaná, Amasaí y Amimot. Elcaná su hijo, Sofaí su hijo, Nahat su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcaná su hijo. Versículo 28. Los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. ¿Se acuerdan de Samuel? Era el hijo de Ana,
el hijo de Elcaná, ¿verdad? Ahora, es interesante, hermanos, porque ahora entendemos por qué cuando Samuel nace, ¿verdad? Ana lo presenta al templo, ¿verdad? Lo ofreció a Dios. ¿Por qué? Porque era descendiente de Leví, ¿verdad? De ahí viene, de ahí prácticamente era de su descendencia, entonces tal vez como costumbre ellos, en este caso Ana, ofreció a su hijo, ¿verdad? Y ya todos conocemos la historia de Samuel. Versículo 31. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Ahora, aquí hablamos, hermanos, de un grupo de cantores, ¿verdad? No dice si tenían música, por lo menos aquí no se menciona si habían instrumentos, pero David, hermanos, hace un grupo. Tal vez eligió las mejores voces, o tal vez eligió, no sé, a los que mejores cantaban, para hacer este grupo de cantores, ¿verdad?, que estaban en el templo. Yo no sé, hermanos, cómo se oía el canto de estos personajes. Eran personas que sabían cantar. Recordemos que era para adorar a Dios en el templo. Y pusieron a este grupo, digámosle así, de personas para que sirvieran especialmente en el canto. Esto nos da a entender, hermanos, que a Dios siempre se le ha adorado con canto. Lo que el hombre pueda expresar acerca de Dios. Anteriormente veíamos el canto de María, la hermana de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando salieron del mar. Todo lo que ella expresaba en este canto, ¿verdad? Alabando y engrandeciendo el nombre de Dios. Posiblemente, bueno, no posiblemente, era lo que prácticamente estos cantores hacían en el templo, ¿verdad? Engrandeciendo el nombre de Dios a través del canto. Entonces podemos decir que el canto es la forma de cómo Dios escucha al hombre. Pero ¿qué pasa si no cantamos? Digámosle que viene un grupo. Hay lugares donde viene un grupo de música y los que cantan. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Verdad? Ya no cantamos. Nos movemos de un lado para otro, hacemos lo que queremos porque hay música y ya ni se oye el canto. No hay un orden donde Dios pueda escuchar o donde podamos dedicarle nuestro canto a Dios, ¿verdad? En este caso era un grupo que Moisés había elegido para que cantara, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. ¿Alguien quiere agregar algo a estos versículos? Versículo 48 dice: y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Bueno, solo era el versículo. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Ahora, hablando, hermanos, acerca de Leví, puesto que Leví era uno de los elegidos por Dios para servir en el templo, Leví, hermanos, tampoco fue un hombre muy bueno que se diga. ¿Qué fue lo malo que hizo Leví? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando violaron a la hermana de ellos, a Dina, por aquel hombre de Siquem? Dice que Leví, hermanos, fue uno de los que más atacó a este pueblo. Mató a mucha gente por causa de lo que había hecho con su hermana. Entonces Leví, a pesar de que había sido elegido por Dios, Leví, hermanos, también era una persona mala, podríamos decirle, ¿verdad? Pero ¿cómo remediaban ellos todo esto? Toda la maldad del hombre, ¿cómo se resuelve? A través
de la reconciliación, a través de pedir perdón a Dios. Y hermanos, es que esto es lo maravilloso de Dios, de que siendo aún nosotros pecadores, Dios nos perdona si nosotros le pedimos perdón. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona, ¿verdad? Este es algo maravilloso, hermanos, de parte de Dios para con el ser humano. Sigamos con nuestros versículos. Versículo 49. Dice: mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Recordemos que ellos eran los sacerdotes, ¿verdad? En este caso, los hijos de Aarón. Pero, si mal no recuerdo, fueron ellos los que ofrecieron un fuego extraño, ¿verdad? Que fue Nadab y Abiú. Ofrecieron algo extraño, fuego extraño a Dios. ¿Y qué pasó? Dios los consumió, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, hermanos, le fallamos a Dios. Por más cerca que estemos, le fallamos de una u otra forma a Dios. Por eso es tan importante ponernos a cuentas y revisar cómo está nuestra vida delante de Dios, ¿verdad? Así que aquí podemos ver que ellos eran los encargados de ofrecer holocaustos sobre el altar del perfume, que quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo. Tenían un cargo bastante importante, ¿verdad? Donde ellos estaban, porque eran los elegidos o eran los sacerdotes que les tocaba hacer este trabajo. Luego encontramos en el versículo 54 las ciudades de los levitas. Pero ¿cuál ciudades? Si a los levitas no se les dio herencia. Recordemos que los levitas, ellos no tenían tierra como sus hermanos. Los levitas vivían gracias a los diezmos de las otras tribus, de eso vivían ellos. Pero aquí dice las ciudades de los levitas, ¿verdad? Pero dice, estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque ellos les tocó en suerte. Más adelante podemos ver que a los levitas tuvieron que darles por lo menos dónde vivir, ¿verdad? Porque no iban a estar todos en el templo. La tribu era grande, ¿verdad? Toda su descendencia. Y de una u otra forma tenían que tener ciertos lugares donde ellos podían vivir, ¿verdad? Bien, hermanos, no tengo más que decir de esto. Encontramos ya puros nombres, no los leemos porque de nada nos sirve, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar algo, hermanos, a estos versículos? Diga, hermano. Pienso que las sociedades, digamos, organizadas, siempre se han expresado de diferente manera para dar honra, gloria a una, digamos, autoridad, ¿verdad? Y así como lo que usted mencionaba, que hablaba de los cantores. Entonces, se me viene a la mente cómo hacían todo eso, ¿verdad? Cómo expresaban en forma de canto las maravillas que Dios hacía en toda la vida de todas estas personas, ¿verdad? Entonces es bonito pensar que habría todo ese tipo de expresiones para dar gloria a Dios, ¿verdad? Y a veces me pongo a pensar por qué hoy en día nosotros no podemos llegar a un punto de crear alabanzas también para Dios, ¿verdad? Sino que estamos como viendo las que tenemos en el Ignario, que son alabanzas, obviamente, pero de qué forma se nos pudiera despertar nuestra creatividad para hacer una alabanza a Dios, ¿verdad? Y expresarla de una manera como lo hacían estas personas que estaban dispuestas en el templo, que habían sido elegidas, ¿verdad? Por su capacidad. Me imagino que había alguien que contaba
una historia grande de Jehová, lo que había hecho, ¿no? Me parece bonito ese punto. Y gracias a Dios en la iglesia donde yo me congregaba, sí había un hermano que tenía ese don de componer y hacer arreglos para cantos. Y gracias a Dios se podía él desarrollar en ese ministerio, digamos, ¿verdad? Entonces, me despierta la curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué nosotros a veces no podemos expresarnos de esa forma como lo hacían antes? Gracias, hermano. No, ese es un buen punto. Recordemos que el canto es nuestra expresión a Dios, ¿verdad? En este caso. Podemos ver cómo artistas se inspiran en una mujer, por ejemplo. Ellos cantan de todo y la alaban por todos lados, ¿verdad? Es lo que les nace hacia la mujer. Ahora, de Dios, yo creo que al igual como usted dice, hay muchas cosas que decir en cuanto a Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos nosotros como tenemos el himnario como un guía, ¿verdad? Pero se puede cambiar en el sentido de que podemos mejorar o hacer, como usted dice, quizás nuestros propios cantos, pero al igual no todos nacemos con ese talento para poder hacerlo, hermano. Por ejemplo, estoy muy de acuerdo con él. Cantos que nazcan entre nosotros y qué bueno que después a nivel mundial se conozcan, ¿va? Pero lamentablemente los cantos que hay en los cantos espirituales son de otros grupos religiosos que uno los ha otorgado dentro de la Iglesia de Cristo porque la letra que dice es bíblico y está ordenado. Pero si nosotros conocemos el autor de ese canto, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de ellos son de la Iglesia Bautista, más que todo, algunos de la Metodista y algunos de la Episcopal, algo así se llaman ellos. Ajá, correcto. Y también hay algunos que son pentecosteses, ¿ya? De Inglaterra. Por ejemplo, ese más cerca de ti, ese no es de parte de la Iglesia de Cristo. Lo que pasa es que uno los ha adoptado porque la letra va conforme a la doctrina. Sí, tienen letra muy bonita. Correcto. En cambio, así como dice el hermano, ¿va? Que nazcan entre nosotros cánticos de nosotros, que salgan de nosotros, ¿va? No son muy comunes. Por ejemplo, hay uno que me encanta mucho, el hermano Larín, tú lo conoces, pero Papá Larín, que todos lo conocen como Papá Larín. El cielo nos cuenta la gloria. Ese salió de un hermano dentro de la iglesia, la inspiración de él. ¿O es de la Iglesia de Cristo? Sí, es dentro de la Iglesia de Cristo. Entonces, cantos así salen así como de entre nosotros. El que hace así cantos así como entre nosotros es el hermano Jonathan Hicklen. Él hace mucho de esos cantos. Sí, más de alguno va a pegar, como que dice, pero es lo que se refiere, hermano. Debían de salir cantos entre nosotros. Alabando. Pues no todos tenemos ese talento también, ¿verdad? De ser inspirados para escribir cosas a Dios, ¿verdad? Gracias, hermano. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más? Si no, vamos a terminar aquí. Le vamos a pedir a nuestro hermano Minor si nos lleva en un canto. Hermano Elmer nos despide en oración. Que Dios les bendiga.